Buenos días a todos. Les voy a presentar mi tema de trabajo de fin de máster basado en las influencias europeas y norteamericanas en la construcción de Buenos Aires. Antes de empezar, pongamos el contexto histórico de la ciudad, que a lo largo de su historia tuvo dos fundaciones. La primera en 1536 por Pedro de Mendoza, destruida solamente 5 años después por sus propios habitantes. La segunda por Juan de Garay en 1580. Estas dos fundaciones de la ciudad pertenecieron al Virreinato del Perú del Imperio Español. En 1776, Buenos Aires fue designada por el rey de España capital del recién creado Virreinato del Río de la Plata. En 1806, Buenos Aires fue invadida por las fuerzas armadas inglesas hasta 1810, cuando los habitantes de la ciudad hicieron la Revolución de Mayo, que tuvo como consecuencias la expulsión del virrey, el establecimiento de una junta de autogobierno y el inicio de la guerra por la independencia de Argentina. En 1825 se acabó la guerra y los años que siguieron fueron dedicados a la reconstrucción de Buenos Aires. Nos enfocaremos en esta parte de la historia, de 1880 a 1956, es decir, el período que corresponde al desarrollo del Gran Buenos Aires, para entender cómo la ciudad porteña se reconstruyó inspirándose de Europa y Estados Unidos. A partir de los años 1880 empezó el período de la Bella Época, en la que las influencias de Europa y Estados Unidos fueron muy importantes para la urbanización de la ciudad. En una segunda parte, trataremos de la situación de Buenos Aires durante las dos guerras mundiales que sufrió Europa y, por último, el cambio de política durante los 10 años del gobierno Perón. Al principio del período de la Bella Época, asistimos a un fenómeno de inmigración muy importante en Buenos Aires, ya que muchos europeos, sobre todo franceses, españoles e italianos, huyeron de Europa para instalarse en Argentina. Como lo pueden ver en el gráfico, fueron unas 700.000 personas que llegaron en Buenos Aires en la década 1880-1889. El pico de la curva se produjo en la década de 1900-1909, cuando alcanzó al millón de inmigrantes la capital porteña. Esos flujos de inmigración siguieron elevados hasta la mitad del siglo XX. En esa época también se desarrolló muy rápidamente la urbanización en la ciudad. Por un lado, se construyeron los Central Business Districts y las zonas residenciales en las periferias basadas en el modelo estadounidense, y por otro lado, asistimos a la edificación de las plazas famosas, a la implantación de muchos bosques y espacios verdes inspirados por los jardines franceses, como el Jardín del Castillo de Chantilly. La mayoría de las grandes avenidas de la ciudad nacieron durante la Bella Época, como la avenida Alvear, donde se ubicaron los palacios, las embajadas y prestigiosos edificios que siguen siendo famosos mundialmente. Antes de que empezara la guerra, las relaciones comerciales y económicas con los países de Europa aumentaron debido a la apertura del puerto de Buenos Aires, sobre todo con Gran Bretaña, con la que los vínculos comerciales fueron muy privilegiados. Por lo tanto, Argentina aprovechó de que Francia y Bélgica fueran los mayores importadores de las mercancías del país. También aprovechó la influencia militar de Alemania. Los Estados Unidos apoyaron a la Argentina para su desarrollo económico y su entrada en un mundo globalizado. A partir de los años 1910, la cultura se impregna en la vida cotidiana de los argentinos. Los museos, teatros y salas de conciertos fueron lugares que cada vez más frecuentaron los porteños, sobre todo la élite social, que tomó como ejemplo la nobleza europea. Las revistas se desarrollaron y promovieron los proyectos y eventos culturales de la ciudad. La modernización de la ciudad pasa también por la urbanización, que se persiguió durante las guerras, como la inauguración del subterráneo, la construcción de las vías ferroviarias y autopistas. La avenida del 9 de Julio, que pueden ver en las fotografías, fue construida en esa época, y otros edificios y palacios gracias a un proyecto de continuación de urbanización de la ciudad. Por ejemplo, se construyeron el Palacio Paz y el edificio Carbanal, que siguen siendo famosos hoy en día. Se trató también de urbanizar las periferias de la ciudad, implantando empresas y manufacturas europeas y norteamericanas. Aunque las guerras no ocurrieron en el territorio latinoamericano, Argentina se implicó también en el conflicto mandando a hombres a Europa. A nivel político, los partidos extremistas surgieron y tuvieron cada vez más influencia en la vida política argentina.
Por otro lado, a nivel comercial y económico, las relaciones entretenidas entre los países de Europa y Argentina evolucionaron negativamente, ya que el crack bursátil de Estados Unidos en 1929 provocó una baja muy importante en los intercambios. Después de las dos guerras mundiales, en 1946, llegó al poder el general Juan Domingo Perón. Su política se basa en las influencias europeas, como la Italia de Mussolini o la España de Franco. Su mujer, Eva Duarte Perón, desempeñó un papel muy importante en la vida política argentina. Por cierto, tuvo un rol en las medidas sociales, pero también un rol controvertido, ya que negoció en Europa la acogida de los hombres fuertes del partido nazi. El presidente Perón siguió modernizando la ciudad basándose en las metrópolis europeas y norteamericanas. Los barrios se desarrollaron y cada uno creó su propia identidad cultural. Los que se destacaron más fueron Belgrano, Recoleta, Palermo, San Telmo y Puerto Madero. Los barrios de Recoleta, Palermo y Belgrano fueron los más ricos y prestigiosos y acogieron a la oligarquía de Buenos Aires. San Telmo fue el barrio histórico de la ciudad y Puerto Madero el barrio de los negocios. Al llegar al poder, Perón impidió un nuevo modelo político a los ciudadanos de Buenos Aires, que tuvieron que adaptarse a este modelo como a la ciudad. Así, exigió la construcción del aeroparque Jorge Newbery para conectar las ciudades del país entre ellas, y también decidió seguir en la idea de concentración de las empresas y manufacturas en la misma zona, es decir, en el cordón industrial que pueden ver en rojo. Así, desde los años 1880 empezó a desarrollarse el Gran Buenos Aires, que se hizo famoso hasta que la apoderara el París de Sudamérica. Que sea a nivel político, cultural, arquitectural, social, etc., la capital porteña posee una multitud de riquezas influenciadas por el Viejo Mundo y los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.